¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué área te sientes más inseguro? Todos las tenemos. Áreas donde no nos sentimos listos, no nos sentimos lo suficientemente talentosos, preparados, que no somos capaces, que no tenemos lo que necesitamos. ¿Qué tal si en estas áreas donde tú sientes que eres débil o no tienes la capacidad, son las áreas donde Dios quiere más glorificarse en tu vida? A lo mejor vas a ser papá o mamá. ¡Felicidades! Y ahora sientes que no sabes ni por dónde empezar. A lo mejor es un proyecto nuevo que te asignó tu jefe y tampoco sabes qué hacer. No sientes que seas la persona correcta. A lo mejor fue tu pastor o líder que te encargó una tarea especial para el ministerio y tampoco sabes ni siquiera qué hacer. A lo mejor tienes un sueño de escribir libros, de hablar en público, de predicar, de cantar, de servir, de empezar tu negocio y sientes que la verdad no creo que tenga lo que se necesita para realizar ese sueño o ese llamado o ese propósito que siento que es en mi vida. Todos nos hemos sentido así. Por famoso que sea la persona o por desconocido, cada uno de nosotros en algún momento va a sentirse débil o incapaz de hacer algo. Esta es la historia que vamos a ver hoy. La historia de Gedeón, cómo Dios cambia las debilidades por fortalezas. Mi nombre es David y bienvenido a Una Fe Sencilla. Estamos en una serie que se llama Así prepara Dios a la gente. Y estamos viendo 10 personajes de la Biblia donde vamos a aprender principios y patrones de cómo Dios prepara a la gente para que viva su propósito, para que haga la diferencia donde se encuentre. Ya hemos visto la historia de Abraham, de Moisés, de José y hoy vamos a ver la historia de Gedeón. Si te perdiste las otras partes las puedes encontrar en el canal, en el link de la descripción y si te ayuda compártesela a alguien. Así que la historia de Gedeón es muy particular, es una de mis favoritas en toda la Biblia. Se encuentra en el libro de Jueces y el contexto del libro de Jueces es muy interesante. El pueblo de Dios pasa por diferentes ciclos donde le son fieles a Dios y todo va bien y de repente son infieles y se olvidan de Dios y comienzan a experimentar problemas, opresión por enemigos. Y entonces el pueblo de Dios clama a Dios, Dios ayúdanos. Y Dios levanta a un hombre o una mujer, a alguien para traer entonces redención al pueblo y regresarlos a Él, regresarlos a la adoración verdadera, a que sean fieles a Dios. Cada vez que el pueblo o una ciudad o una iglesia o una familia está pasando por problemas, Dios envía a un hombre o una mujer para que hagan la diferencia, para que abran el camino hacia regresar a Él y traer bendición. A lo mejor tú eres esa persona en tu familia, en tu iglesia, en tu negocio, en tu nación, en tu pueblo. Lo que sí sé es que estas personas que Dios llama muchas veces no se sienten capacitadas o son, digamos, demasiado débiles para decir, ¿yo? ¿En serio yo, Señor? Esta es la historia de Gedeón porque así mismo le pasó a él. Gedeón no era un gran líder militar, no era un gran profeta, no era un gran salmista, no era un gran escritor, no era conocido por nada ni por nadie. De hecho, cuando mismo se describe vas a ver que él se sentía muy diminuto en todo lo que tenía que ver con él. Si tú hubieras tenido que elegir al siguiente juez o líder de la nación, probablemente no hubiera sido Gedeón. No hubiera ganado el concurso del héroe del año o del líder del año o de la persona que con más éxito iba a tener en el futuro, ¿verdad? Y aquí hay algo muy interesante, muy importante. Dios no solo te usa a pesar de tus debilidades, sino te usa a través de ellas. Dios no solamente te usa a pesar de que eres débil, incapaz, falta de talento, sino es por eso mismo, por esos mismos canales que Dios te usa para traer bendición y cumplir tu propósito. Te usa a través de tus debilidades. Tus debilidades no son un obstáculo para Dios, son el escenario donde su poder se hace más evidente. Cuando tengas debilidades, que te sientas incapaz o débil o que no tienes lo necesario, ese es el escenario donde el poder de Dios se manifiesta en tu vida y eso trae gloria a Dios. En el tiempo de Gedeón, los madianitas
habían desolado, destrozado la tierra de Israel por 6 años. Habían sido 6 largos años donde ellos se habían acabado los suministros de alimento, donde habían traído perdición al pueblo. Y entonces el pueblo de Dios, como en el libro de Jueces suceden estos ciclos, clama a Dios y le pide ayuda, le pide rescate. Y Dios llama a un hombre. Y este hombre es Gedeón. Esto lo encuentras en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 12. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiaser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Me encanta ese saludo de parte de Dios para Gedeón. Él está en un lagar donde se presan las uvas para hacer jugo de la uva y estaba trillando trigo, o sea, estaba en el lugar equivocado haciendo algo por miedo, por temor. No quería que le robaran ese pedacito de trigo que tenía. Y de repente el ángel del Señor se le aparece, lo llama y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Imagínate que Dios se te apareciera a ti en tu momento de debilidad, en tu momento de miedo, de temor, donde estás escondido en tu cueva y te dice: hey, guerrero, guerrera, valiente, el Señor está contigo. ¿Qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías? Yo sé cómo reaccionó Gedeón porque nos dice el siguiente versículo algo muy interesante, el versículo 13. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Increíble respuesta. Respondió honestamente, desde su situación, cómo se sentía él en ese momento. Me encanta que Dios llama a este hombre que está escondido, que está débil, que se siente insignificante. ¿Por qué lo llamó Dios? ¿Porque era muy fuerte? ¿Porque era muy talentoso? ¿Porque estaba preparado? ¿Porque estaba listo? ¿Porque tenía lo que se necesitaba? Porque no, lo llamó simple y llanamente porque estaba débil, solo, atemorizado, trillando trigo en un lagar. Lo llamó, tal vez, porque al llamar a este hombre, él iba a reconocer que necesitaba de Dios. Necesitaba del poder de Dios, necesitaba depender de sus fuerzas, porque él mismo ya sabía que en sus propias fuerzas no lo iba a lograr. Gedeón le contesta al Señor: oye, ¿y si el Señor está con nosotros? Si es lo que tú me dices es verdad, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? A lo mejor tú también te has sentido así, donde dices: Señor, pero si yo intento hacer las cosas bien, ¿por qué todo nos sale tan mal? Si el Señor verdaderamente está conmigo, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué mi trabajo es tan duro? ¿Por qué siento que hay un llamado pero no veo la forma en que se vaya a cumplir? Y te sientes así un poco desanimado, un poco frustrado, hasta con rabia y molesto con Dios. Así estará como se sentía Gedeón. Estaba frustrado. Señor, ¿cómo es esto de que estás con nosotros, pero mira lo que nos está pasando? ¿Cómo esas dos cosas son compatibles? Sales de tu casa, cansado, vas a tu trabajo donde te tratan mal, tomas el autobús de regreso y te sientes sin fuerzas, sin ánimo, sin esperanza. Y llega alguien que te dice: no, es que Dios está contigo y tiene planes y dale para adelante. Y tú dices: pero ¿cómo? No lo veo. Eso es ridículo. Así se sentía Gedeón. ¿Y cómo responde Dios a los cuestionamientos de Gedeón? ¿Quieres ver? En el versículo 14 Dios dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Dios no le respondió. Dios no le da respuesta a Gedeón. Gedeón tiene sus incógnitas, sus preguntas, y Dios ni siquiera le responde. Dios simplemente le dice: hey, ¿sabes qué? Ve con las fuerzas que tienes, que yo te envío. Y tú vas a rescatar al pueblo de Israel de los madianitas, del enemigo. Ve con las fuerzas que tienes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que así prepara Dios a la gente, no esperando a que estén listos, esperando a que tengan las fuerzas más allá superiores, sino
como un Superman, no, ve con lo que tienes, con lo que tienes, con lo que Dios ya te ha dado, eso es suficiente en sus manos. Pero tengo poquitas fuerzas, ¿cómo es que Dios vaya a hacer algo conmigo? Que tengo poquitas fuerzas, ya estoy mayor, ya tengo muchísimos años, tengo más de 60, 70 años, ¿cómo es que Dios puede hacer algo en mí? Y Dios dice, ve con las fuerzas que tienes, porque al final se trata no de las fuerzas que tienes, sino del Dios que te envía. No son las fuerzas que tú tienes, no son las fuerzas que yo tengo, no eran las fuerzas que tenía Gedeón, era el hecho de que Dios lo estaba enviando. Cuando Dios te envía con lo que ya tienes. No esperes a que Dios te envíe cuando ya tengas todos los recursos, cuando ya tengas todo hecho, ¿verdad? Dios te envía, digamos, a escribir un libro y no espera a enviarte a que cuando ya tengas el libro escrito, o a componer canciones, o a ayudar a alguien. Te envía con lo que tienes, ve con lo que tienes. Ve con las fuerzas que tienes. Pero Gedeón, al igual que muchos de nosotros, respondió de la siguiente manera. Versículo 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y soy el más insignificante de mi familia. A ver, Señor, no sé si tú sepas quién soy yo, pero no soy nadie. Soy insignificante, no tengo lo que se necesita, los recursos. ¿Cómo voy yo a salvar a Israel, a ayudar a que venzamos a nuestros enemigos? Eso está imposible. Me encanta porque Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios que toma lo más débil, lo que casi no tiene fuerzas, lo que es incapaz, y lo usa para su gloria. Y Gedeón es muy realista. Él sabe quién es y sabe lo débil que él es. Y dice, Señor, no voy a poder. ¿Cómo voy yo a salvar a Israel? ¿Cómo tú vas a hacer la diferencia en tu ciudad, en tu país, en tu familia, si tú eres el más débil, el más insignificante? Pero a pesar de las objeciones de Gedeón, Dios vuelve y le dice algo muy importante. En el versículo 16, el Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Aquí hay dos cosas importantes que acabamos de ver. La primera es que escuchamos que Dios le dice, ve con las fuerzas que tienes porque yo te envío. Y en este versículo 16, Dios vuelve y le repite el saludo que le dio. ¿Te acuerdas que le dijo, guerrero valiente, yo estoy contigo? Aquí en el versículo 16 les dice, tú los derrotarás porque yo estoy contigo. No solamente Dios nos envía, sino nos acompaña. No solamente nos envía a hacer una tarea, sino que su presencia va con nosotros. Así que cuando vayas a hacer lo que Dios te envía a hacer, recuerda que su presencia va contigo. Él está contigo. Él no te deja y te dice, bueno, ve tú solito y ve cómo resuelves. Me acuerdo de cuando era niño y me mandaban a hacer una diligencia o a ir a la tienda a comprar leche o huevos o lo que tú quieras. Pues iba más atemorizado porque ¿y si me pierdo? ¿Y si no me devuelven el cambio correcto? Y me sentía incómodo. Pero cuando mi abuelita iba conmigo, me dice, no, pues vamos juntos a la tienda, vamos juntos al supermercado, vamos juntos. Se sentía tan rico, era como, hey, genial, paseo, me siento acompañado y sé que me va a ir mejor que si estuviera solo. No estás solo. En la tarea que te asigne Dios y que te envíe Dios a hacer, no estás solo. Y así prepara Dios a la gente. No solamente a la gente que no está preparada y lista es la que Él selecciona, sino que al enviarla, envía también su presencia con ellos. Dios está cerca. Dios, su presencia está ahí al lado tuyo. Él está contigo. Él es Dios con nosotros. Eso es lo más hermoso que podemos ver también la imagen de Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios con nosotros. El Espíritu Santo, el que Él envía, vive dentro de nosotros. Dios está contigo cuando Él te envía. Y eso es lo que Dios le enseña a Gedeón y lo que nos enseña a nosotros el día de hoy, que Dios camina con nosotros. Te confieso que cada vez que Dios me ha pedido hacer algo, he dudado porque le he dicho, Dios, yo la verdad no tengo lo que se necesita. Cada vez que me pongo a hacer uno de estos videos para enseñar algo que he aprendido, pienso dentro de mí, bueno, no creo que yo tenga lo que se necesite, qué tal que no les guste, qué tal que el tema sea irrelevante. Es más, te confieso algo más. Cuando escuchaba mis propios videos y escuchaba mi voz, decía, qué voz tan horrible la que tengo. Nadie va a querer escuchar lo que tengo que decir. Es que ni siquiera yo lo quiero escuchar. Y Dios me decía, ¿por qué crees que te mando a hacer estos videos? ¿Por qué crees que te doy algo para enseñar?
¿Por ti? ¿Porque tú eres talentoso y tienes una voz increíble, David? ¿O porque soy yo el quien te envía y soy yo el que te quiere usar? Eso cambió mi perspectiva inmediatamente. Y más bien dije, bueno, que salgan como salgan y si bendicen la vida de alguien, genial. Voy a hacer solamente lo que Dios me pide hacer y dejar los resultados en sus manos. Haz lo mismo. Haz lo que Dios te pide hacer y deja los resultados en sus manos. Y si te sientes débil, incapaz o odias también tu voz o la manera en que haces las cosas, no te preocupes. Esa es nuestra debilidad donde Dios se para y muestra su gloria. Tus debilidades, tus inseguridades, tu falta de capacidad es el escenario donde Dios se para mostrar su gloria, porque al final se trata de Él. ¿Y qué pasó entonces con Gedeón? ¿Qué pasa después? Bueno, Gedeón pide un par de confirmaciones y al final llama a todos los hombres de Israel capaces de pelear y reúne a 32,000 hombres. Es un estadio completo. Haz de cuenta el estadio de tu ciudad lleno de gente, 32,000 personas listas para luchar. Y yo creo que Gedeón se sentía muy bien. Diría, bueno, ya no me siento tan solito. Ya yo creo que podemos con este ejército por lo menos darle batalla al enemigo. Pero Jueces 7 del 2 al 3 dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Puedes ponerte conmigo en esa escena? Hay 32,000 soldados. Tú eres uno de ellos. Y Gedeón anuncia, hey, el Señor me dijo que todos ustedes que no se sientan valientes y que tengan miedo, que se vayan para su casa. Y 22,000 personas, un grupo enorme de personas, se fue de regreso a casa. Si yo hubiera estado ahí, yo diría, bueno, como que todo el mundo se está yendo y yo voy para donde va todo el mundo, me voy para mi casa también, ¿verdad? No estoy lo suficientemente loco para quedarme con el grupo más pequeño porque seguramente van a perder. Y quedó solamente Gedeón con 10,000 hombres. Ahora, para ponerte en perspectiva, el ejército enemigo tenía 135,000 hombres, alrededor de ese número, 135,000 hombres. Eso quiere decir que por cada hombre israelita habían 13 guerreros madianitas. El radio era de 13-1, 13 hombres contra 1. Israel tenía todas las desventajas por tener un número más pequeño, solamente 10,000 personas. Y estoy seguro que la moral no se sentían muy confiados estos 10,000, porque si se fueron más de la mitad a su casa y quedaron solamente 10,000, yo creo que la moral y el ánimo de estos soldados no era el más grande. ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubieras sido Gedeón? Donde Dios te dice, hey, tienes demasiadas personas para cumplir esta misión. Tú quieres hacer este negocio y tienes demasiadas personas, tienes demasiadas cosas. Vamos a quitar una de ellas. Quiero que comiences con pequeño. Porque Dios toma las cosas pequeñas y las hace grandes. Y en eso Él se llena de gloria. El testimonio no va a ser que lo hiciste en tus fuerzas y mira lo valiente y poderoso que tú eres. No, el testimonio va a ser que a pesar de tus debilidades, tu falta de recursos, Dios lo hizo a través de ti. A pesar de no venir de una buena familia o de una familia cristiana, Dios hizo una familia hermosa a través de ti. Y fue Dios. No fueron tus papás que no te criaron de la manera correcta, o no fue tu circunstancia, o no fue en la nación donde naciste. Fue Dios quien lo hizo. Y Gedeón, lleno de miedo, hace lo que el Señor le pide y se van 22,000. Y en el versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Señor, ¿quieres que reduzcamos más los números todavía? Sí, hay demasiada gente todavía. Y yo creo que Gedeón dijo, bueno, vamos a quitar unos 50 personas, unos 1,000, no sé. Pero Dios comenzó a seleccionar uno sí, uno no, uno sí, uno no, este sí, este no. Y aquí es una lección muy importante. Para todos aquellos que Dios nos llama a liderar algo, Dios nos va a pedir que escojamos ciertas personas. Hay algunos que sí nos van a acompañar, hay otros que no nos van a acompañar. Y Dios prepara a su gente
a que seleccione diferentes personas que sí nos van a acompañar en el viaje y otras que Dios va a decir por ahora no, o esta persona no. ¿Por qué? No sabemos. En su sabiduría Dios sabe a quienes escoge para que te acompañen a ti en el camino y en el llamado que Dios tiene para ti. Y de todos esos 10,000, Dios solamente seleccionó, ¿sabes a cuántos? A 300. 300 personas nada más para ir a luchar contra 135,000. Algo completamente imposible. Pero Dios de lo poco hace mucho. Dios de lo insignificante hace algo grandioso. Dios de lo débil trae victorias. Ese es nuestro Dios. Dios quiere que te sientas incapaz de hacer las cosas. Dios quiere que te sientas débil, que no tengas la fuerza suficiente para hacerlas. Dios quiere que experimentes la falta de recursos y cosas así para que dependamos más de Él y Él se lleve toda la gloria. Y esto lo entendió el apóstol Pablo, y según 1 Corintios 1 al 26 al 29 dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco muchos de ustedes los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, al fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios escogió lo tonto, lo débil, lo insignificante, dice el apóstol Pablo, para avergonzar a las demás personas. Para que al Dios, al llevarse la gloria, digan: wow, en realidad sí fue Dios y no fue esta persona que era muy talentosa. ¿Te sientes tonto? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes insignificante? ¿No vienes de una noble cuna? Dios te ha escogido. Considera tu llamado, dice el apóstol. Consideremos nuestro llamado. No nos llamó por ser inteligentes, ni por ser capaces, ni por venir de una buena familia, sino que dice el versículo 28, los escogió de lo más bajo y despreciado, y que no es nada, para anular esto de que alguien más se lleve la gloria, al fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces hay buenas noticias, porque muchas veces yo me siento como nada. De hecho, una de las heridas más grandes que causó un líder en mi vida fue decirme: pero David, tú no eres bueno para nada. O sea, dime para qué eres bueno. Y me quedé sin respuesta. Me quedé sin respuesta ante esa pregunta, porque en realidad yo creía eso. No soy bueno para nada. Y tal vez no se trata si soy bueno o no. Lo único que se trata es, ¿puedo confiar aunque no soy nada en Dios? Y puedo rendir mi vida a Él y dejar que Él más bien sea el que se lleve la gloria y que me use como un instrumento. Hay instrumentos que Él utiliza para algo diferente. Hay instrumentos que Dios utiliza para la música, para la escritura, para la enseñanza, para dar ánimo, abrazos a la gente, para simplemente ser de consuelo y ser un buen oído a escuchar a alguien más, o para hacer manos que lleven alimento a personas necesitadas. Lo que sí sé es que estoy feliz siendo nada, porque de la nada Dios hace mucho. Espero que este video te haya ayudado, te haya dado ánimo. Y recuerda, así prepara Dios a la gente, haciéndole entender sus propias debilidades y entender que es no a pesar de ellas, sino es a través de ellas que Dios las usa para traer gloria y usarte de manera especial. Recuerda que las otras partes de la serie, los otros personajes que ya hemos visto, Abraham, Moisés, José, están todos disponibles en el canal. Creo que van a ser de mucho aliento para ti, y comparte tu propio testimonio en los comentarios. Hay mucha gente que comenta su historia, que cuenta cómo se ha sentido débil y a pesar de eso Dios las ha usado, o cómo se están pasando en este momento. Y al leer otras personas esos comentarios se llenan de ánimo, porque dicen: no estoy solo, yo he pasado por algo similar. Así que escríbelo, compártelo y gracias por ser parte de una fe sencilla.